Buenos días, les saludo a todos con la paz del Señor, a todas las personas que nos siguen, que nos escuchan, de preferencia a la familia de fe, que estamos anhelantes de poder volver a vernos de manera personal. Pero hasta mientras tenemos que manejarnos en esta situación que nos hemos venido manejando y que gracias a Dios nos permite llegar con ese mensaje. Hoy es ya el último día del mes de mayo. Se han ido 2 meses y algo más en el tiempo que estamos en aislamiento. Dicen las autoridades que ya estamos entrando o que podemos entrar en un nuevo proceso dentro de estas restricciones, que es un semáforo amarillo, que implica un poco más de soltura, pero bueno, con todas las reservas que esto implica. Lo que sí tenemos nosotros la seguridad y tenemos que guiarnos y aferrarnos a eso es a lo que dice la palabra de Dios, que dirige, que advierte, que exhorta, y que obviamente todo eso es por nuestro bien. Yo quiero compartirle en esta mañana unos pocos versículos que hablan de un acontecimiento que es conocido por mucha gente. No todo el mundo le hace mucho caso a este texto. Hay quienes inclusive lo toman como una leyenda, como una historia más, pero esta historia nos habla mucho y más aún en los tiempos que estamos viviendo. Esta se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 11, y me voy a permitir darle lectura del versículo 1 al versículo 9. En Génesis, capítulo 11, versículos del 1 al 9. La palabra de Dios dice así. Quienes tienen la palabra, le pido por favor que siga con atención y con la debida reverencia que amerita a la palabra de Dios. Génesis, capítulo 11, versículos del 1 al 9. Dice así. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron los unos a los otros, vamos, hagámonos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Bueno, esta pequeña historia que se relata en estos 9 versículos, y que es muy conocida por nosotros como la Torre de Babel, en donde se confundieron las lenguas, y aquí vemos todo lo que pasó. ¿Qué es lo que había sucedido? Bueno, pues un poquito le quiero enfocar en las cosas que pasaron previamente a esto. Unos pocos años, tomando en consideración la longevidad de las personas en esos tiempos, pero había pasado unos pocos años antes. Es decir, las personas que tuvieron esta gran idea, entre comillas, las personas que tuvieron una decisión unánime, porque eso es lo que vemos aquí, una decisión unánime. La palabra muy claramente nos muestra que efectivamente ellos eran uno, es decir, tenían un solo espíritu, un mismo objetivo, un mismo propósito, unas mismas ganas, y dijeron, bueno, vamos a construir aquí una ciudad y una torre, ¿sí? Esta ciudad y esta torre con el propósito de que esta torre llegue al cielo. Ya le explico un poco más adelante la verdadera intención de estas palabras, y sobre todo parece que la propuesta mayor, el deseo mayor era hacerse un nombre, es decir, que algo quede sentado, trascendental ahí, de los que habrían de morar en esa ciudad, de los que habrían de construir esa torre, y con el propósito que se pretendía hacer esa torre, ¿no es cierto? Y dice que ellos estaban decididos, e inclusive habían habían mejorado, digamos, en la técnica de construcción, habían decidido pues hacer el ladrillo para que cambie con la piedra. El ladrillo obviamente es mucho más manejable en la construcción. Cambiar la mezcla y usar asfalto, es decir, se habían modernizado, tenían aparentemente
todas las condiciones para lograr su objetivo. El objetivo era hacerse una ciudad, una torre, dirigida hacia el cielo, eso es mejor decirlo así, ¿sí? Y que ese sea un lugar en donde su nombre sea conocido, ¿no es cierto? Parece que la pretensión era hacer de esta ciudad y de esta torre un centro religioso unificado, ¿sí? No hay una real creencia de que la pretensión era llegar al cielo. Más bien lo que se entiende es que se puso la palabra llegar al cielo para no sacarle de contexto en la traducción de la Biblia. La intención más bien era hacer una torre con dirección o hacia el cielo para elevar un culto, ¿sí?, al cielo, entendido no como el trono de Dios, sino más bien entendido como una creación hecha por los hombres, ¿no es cierto?, para elevar un culto a otra creación, que son las estrellas, el sol, la luna, ¿sí? Y con eso un poquito, al decir queremos hacernos un nombre con esto, eso implica que había un desafío hacia Dios, un desafío hacia Dios. Y precisamente por esta razón es que Dios dice, yo veo que ellos están juntos, unánimes, con tecnología, con todo el respaldo para conseguir un objetivo, para lograr una meta. Les veo que están inclusive aferrados a esa meta, pero Dios no estuvo de acuerdo con eso. Dios no estuvo con eso de acuerdo y dice, voy a descender y vamos a impedir que esa situación suceda, ¿sí? Puso un alto a ese propósito. Pero digo, para entender mejor la condición o la situación que debemos saber de este contexto bíblico, es necesario irnos unos capitulitos atrás en la Biblia y también irnos unos años atrás, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que había pasado pocos años atrás? Digo pocos años considerando la longevidad de las personas de aquella época. Bueno, esto se remonta un poquito al capítulo 6 de Génesis, en el que Dios mira la condición de la humanidad en aquel entonces, donde destaca la persona de Noé, y destaca en el capítulo 6, en el versículo 5, en el versículo 11 y en el versículo 12, destaca la condición terrible, la condición perversa de la humanidad. Yo me permití sacar aparte, como una especie de resumen, digo, de los versículos 5, 11 y 12, lo que habla de estas actitudes de la humanidad. Dice que la maldad de los hombres fue mucha, los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y en los versículos 11 y 12 dice, se corrompió la tierra y estaba llena de violencia, toda carne había corrompido su camino. Y quiero leerle textualmente el versículo 13, que viene a ser la decisión de Dios, ¿no es cierto? Entonces dice que Dios miró, ¿sí?, y vio que había corrupción, violencia, que los pensamientos, los designios de los pensamientos de las personas era de continuo mal, o sea, ya había mala intención en todo. La malicia primaba desde la intención del corazón y obviamente hasta la ejecución de sus propósitos, de su comportamiento, de sus actitudes. Y dice que se había corrompido toda carne, es decir, como que Dios miró y apreció con tristeza que no había opción de enmienda, no había opción de que la gente se vuelva de sus malos caminos, ¿no es cierto? Y digo, me voy a permitir leer de manera textual el versículo 13, porque esta es la decisión que Dios toma frente a esas conductas, frente a ese comportamiento de la humanidad, la de aquel entonces. Muchos comparados con nosotros, poquísimos, pero era toda la humanidad. Y dice así el versículo 13 del capítulo 6 del libro de Génesis. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿No es cierto? Entonces, ese comportamiento no solo inadecuado, sino perverso, malvado, de corrupción, de violencia, y que toda la gente se había contaminado de la corrupción, ¿no es cierto? Dios, que es omnisciente, vio inclusive que los pensamientos, las intenciones del corazón de
de las personas de aquel entonces, todo era maldad, toda era perversidad, en todo había la mala intención, etcétera, etcétera. Entonces Dios decide, Dios toma una decisión en un momento, ¿no es cierto?, de la existencia de la humanidad, y dice, y yo he decidido raer la tierra, ¿sí?, y a todo ser viviente de ahí, ¿sí? Y esto se llama juicio. Es decir, el juicio es una sentencia de parte de Dios, ¿sí?, cuando Dios quiere castigar las actitudes de los seres humanos y quiere poner un alto, ¿no es cierto? Y el resto de la historia todos la conocemos, ¿no es cierto? Los siguientes capítulos, 7, 8, 9, 10 de la palabra de Dios nos hablan de lo que pasó luego. Y yo quiero también destacar algunos aspectos en estos términos mientras le recuerdo la historia posterior a este capítulo 6 de Génesis. Efectivamente, Dios manda un diluvio. Dice que antes de esto le mandó a Noé a que preparara un arca. En el capítulo 7, versículo 1 de Génesis dice que Dios miró que Noé era justo y por eso le salvó a Noé y a su familia. Es decir, Noé fue la única persona que marcó la diferencia en aquel entonces, en ese contexto de violencia, de corrupción, de contaminación generalizada. Noé marcó la diferencia y por eso Dios decidió salvarle a Noé, a él y a su casa. Cuando leí este versículo 1, cuando volví a leer de las tantas veces que lo he leído y he revisado esta historia, me venía a la mente aquellas palabras de Pablo al carcelero cuando Dios abrió las puertas a propósito de un movimiento telúrico y el carcelero en su angustia, pues preocupado de que los que estaban bajo su cuidado, su control, estaban escapando, Pablo dice, tranquilo, no pasa nada, no te asustes. Y viendo ese comportamiento de Pablo, le dice, ¿qué quieres? ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? Y le dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Digo, me saltó esa historia, porque eso es lo que pasó aquí con Noé, ¿sí? Que Dios dice que a Noé le miró justo y por él salvó a su familia, ¿sí? A su esposa, a sus 3 hijos, con sus respectivas esposas. 8 personas fueron las que fueron salvadas en aquel entonces, ¿no es cierto? Entonces Dios le manda a construir el arca. Una vez que construye el arca, llega el momento de la decisión, comienza a construir del modo que Dios le dijo, comienza a hacer ingresar los animalitos de la manera que le había dicho, 7 pares de animales, de los animalitos que eran considerados puros o limpios, y una pareja de los animalitos que eran considerados impuros o no limpios, ¿no es cierto? Cierra la puerta, ¿sí? Y comienza este juicio. Este juicio, y note esto porque esto nos ilustra para el momento que estamos viviendo, que es un juicio. Lo que nosotros hoy estamos viviendo es un juicio de parte de Dios. Más allá de que si el virus fue creado humanamente, fue una coincidencia, fue fruto de un murciélago, de lo que sea, esto es un juicio de Dios. Y es un juicio que, al igual que en ese momento, Dios está poniendo un alto. Un juicio que está poniendo un alto. ¿Por qué? Porque al igual que en aquella circunstancia, el comportamiento previo de la humanidad es el que provocó el juicio de Dios. Es decir, estaba corrompida la tierra, había violencia, todos los designios de los pensamientos de los hombres eran maldad, etcétera, etcétera. O sea, es idéntica la condición. Es idéntica la condición previa al juicio del diluvio a la condición de hoy, ¿no es cierto? Porque la condición de hoy y la condición previa a que entremos en esta no la cuarentena, sino en la amenaza de este virus, ¿sí? Es idéntica. Tan idéntica es la conducta previa como idénticos los efectos del juicio. ¿Cuáles son los efectos de un juicio? De este y de los juicios que Dios ha emitido. Pues los efectos de un juicio son destrucción, dolor y muerte. Eso pasó en esa época. Hubo una destrucción de toda la tierra, hubo mucho dolor y mucha muerte. Y eso es lo que nosotros hoy estamos viviendo. Hay una destrucción, ¿sí? Si bien es cierto, por la misericordia de Dios, no de la tierra. ¿Por qué? Porque gracias a Dios la tierra, refiriéndome al agro, sigue fructificando, sigue proveyéndonos de alimentos, sigue sustentando a los ganados para que nosotros podamos acceder, quienes se puede acceder a adquirir todo lo que tiene que ver al menos con el sustento alimenticio, que gracias a la misericordia infinita de Dios en medio del juicio lo seguimos teniendo.
pero está causando destrucción, dolor y muerte, ¿no es cierto? Muertes, pues, por demás está saber cómo van aumentando las muertes en los países en donde se comenzó primero con la manifestación de este virus y en los nuestros. Dicen por ahí, no tengo por qué comprobar este tipo de cosas, solo me remito a las noticias que se escuchan, que en América, el país más golpeado con el virus en cuanto a contaminación, a contagios, a muertes y a la destrucción, hablando con uno de los parámetros que es la parte económica, la parte financiera, es el Ecuador precisamente. Es nuestro país, ¿sí? Es decir, el epicentro que fue en Europa antes, Italia, España, Francia, ¿sí? Obviamente la primera ciudad en la que se manifestó esto, allá en China, ¿sí? Pues ahora el epicentro en América es el Ecuador. Y esto nos está causando destrucción, dolor y muerte. Es decir, las causas generan una consecuencia. Las causas previas al diluvio fueron corrupción, maldad, pensamientos permanentemente hacia el mal, ¿no es cierto? Y trajo como consecuencia destrucción, dolor y muerte. Hoy es igual, ¿sí? La humanidad, si nosotros revisamos, ni siquiera vea los 50 últimos años, si nosotros revisamos los 10 últimos años, el comportamiento de la sociedad, nos vamos a dar cuenta, y lo he dicho en otros videos, y tengo tristemente que reiterar, ¿sí? Nos podemos dar cuenta cómo la humanidad ha desafiado a Dios, se ha ido totalmente en contra de Dios. Y claro, como pasaban los días, los años, los meses, las circunstancias, y la maldad empeoraba y se agravaba, y no pasaba nada, entonces parece que primero pensaron que no hay un Dios que juzga. La gente se olvidó de que todas las cosas malas se graban en un librito que la misma Biblia dice que hay un libro de memorias de Jehová. Es decir, todas las cosas que nosotros hacemos, buenas y malas, Dios las va guardando, las va acumulando hasta que llega un tope, un no soporto más de parte de Dios, y emite un juicio que hoy nos está, insisto, trayendo destrucción, dolor y muerte. Pero aquí yo quiero hacer anotar algo. El juicio que Dios había determinado en la época de Noé era 40 días y noches de una lluvia permanente. 40 días y noches con la cual Dios conocía y sabía que con eso iba a inundar toda la tierra. Y que los únicos que se iban a salvar es los que iban a entrar en el arca de Noé, ¿no es cierto? Y así pasó, efectivamente. La sentencia fue, oiga esto, la sentencia fue 40 días y noches de constante lluvia. Dice que se abrieron, pero las cataratas de los cielos, ¿sí? Las cascadas, perdón, de los cielos, e inundaron a la tierra. 40 días, esa fue la sentencia. ¿Sabe usted cuántos días estuvo Noé desde que él entró al arca hasta que pudo abrir la puerta para salir? No fueron 40. No fueron como en el primer cálculo que uno hace cuando lee la palabra de Dios. No fueron 150 días, como también lo dice inclusive la palabra de Dios. ¿Sabe cuál fue el total de permanencia de Noé dentro del arca desde que entró hasta que salió? Fueron aproximadamente 370 días, por un juicio determinado de Dios de 40, pero trajo como consecuencias hasta volver a la normalidad, una palabrita que mucho la estamos ocupando, mucho la usamos el día de hoy, de haber dejado nuestra normalidad pasada y que vamos hacia una nueva normalidad. Es decir, la sentencia de 40 días para volver a la normalidad se transformaron en 370 días aproximadamente. Cálculos sacados del texto bíblico. No teníamos nosotros una cuarentena que aparentemente solucionaba o era el espacio de tiempo en el que se iban a solventar las cosas. Ya han pasado mucho más de 40 días. Estamos casi en el doble, estamos casi en cerca de los 80 días de esta situación, si es que no es más. Y no hay una salida. Entonces, cuando yo veo el contexto bíblico del Creador, del que todo lo sabe, y de quien en manos de
de Él estamos ahora. El mundo entero está en manos de Dios. No está en manos de la ONU, no está en manos del Fondo Monetario, no está en manos de la OMS, mucho menos de la OMS, que hasta ahora no avanzan ni a descubrir cuáles mismos son los síntomas, cuáles valen, cuáles no, y dicen que unos síntomas son para una edad, para otra edad, pero depende, pero mejor si te da gripe, o sea, no haya que quedar, ¿no es cierto? Es decir, la sentencia de 40 días de aislamiento, por llamarlo de ese modo, ¿sí? Yo digo, ¿hasta cuándo se traduce? ¿Cuántos días más podremos o tendremos que pasar? ¿Y de qué modo? ¿Y de qué modo? ¿Cómo vamos a sostenernos en estos siguientes días hasta cuando Dios nos vuelva a una normalidad? Porque la puerta del arca se abrió 370 días después de que ingresaron. La lluvia duró 40 días, 40 noches, es decir, 40 días completos, ¿sí? Pero después de eso había que esperar hasta que baje el nivel del agua. Cerca de los 370 días, pues se mandó un cuervo y una paloma para comprobar a ver si ellos tenían dónde posar. Regresaron, no había dónde, tocó esperar unos días más. Sumados todos esos días, se abrió la puerta 370 días después. Cosas que nosotros debemos considerar para no precipitarnos, para no lanzarnos, ni creer que la normalidad arranca mañana 1 de junio. No es así, no es así, ¿no es cierto? Con esto no estoy diciendo que estoy profetizando que va a haber un rebrote, ni que falta alguna cosa. No estoy diciendo eso, porque en muchas ocasiones anteriores lo he dicho por este mismo medio, ¿sí? Que este es un tiempo que Dios nos está dando para que procedamos al arrepentimiento y para reorganizar nuestras vidas, para que más adelante seamos personas diferentes, con una nueva escala de valores, poniendo a Dios en primer lugar, y así sucesivamente. Eso lo digo, lo reitero y lo repito. Pero continuando con nuestra historia, y a propósito, le digo, el tema este le vamos a llamar la historia se repite. ¿Por qué? Porque como usted ve, condiciones previas similares a las condiciones de la humanidad hoy. Juicio que causa situaciones que está causando hoy, ¿sí? Y aquí viene otra de las características de la historia se repite, que así me permití denominarle a este tema. Después de un juicio, después de una destrucción, después de un dolor, después de un quebranto, se espera, se entiende, se aspira, se cree que la gente aprende, ¿no? Es decir, antes se decía que la letra con sangre entra, ¿sí? Era un refrán que se refería a que las enseñanzas que a uno le quedaban guardadas y que le quedaban marcadas y que transformaban para bien las vidas, eran aquellas enseñanzas que se las aprendía con dolor, ¿sí? Eso se decía antes. Pero parece que no fue así. Parece que desde esa época hasta el día de hoy, etcétera, etcétera, la historia se repite. ¿Por qué? Porque salidos del juicio, Noé y sus 3 hijos, con sus respectivas esposas, Sem, Cam y Jafet, los 3 hijos, dice que, bueno, pues ellos salieron, forjaron una viña, tomó del fruto de la viña Noé, ¿sí? Se embriagó y quedó ahí desnudo, acostado en algún momento. Y uno de sus hijos, Cam, entra y mira la desnudez de su padre. Esto es motivo de otra prédica, de un entendimiento un poco más ampliado. Pero nosotros vamos solo a basarnos en esto. Cam miró la desnudez de su padre. Se recupera de Chuchaki, Noé, y se entera que Cam había mirado la desnudez. No así sus otros 2 hijos, al enterarse que estaba desnudo, pues le vistieron a su padre, pero sin mirar su desnudez. Por esa causa, a pesar del error de Noé, Cam recibe para su descendencia, específicamente para uno de sus hijos, pero para su descendencia en general, recibe una maldición. Y digo, cuando Noé se recupera, él le dice a Cam, ¿sí? Canaán, que era uno de sus hijos, va a recibir esta maldición. Él va a ser siervo de siervos de tus hermanos y de la descendencia de tus hermanos. Entonces uno de sus hijos se llamaba Canaán, que es aquel que habría de morar la tierra de Canaán, ¿sí? la cual Dios posteriormente les dio como promesa para la descendencia de Abraham, ¿sí? Y otro de los hijos que tuvo
Cam, quien recibiera esta maldición para su descendencia, fue Cus. Y este Cus tuvo un hijo llamado Nimrod. Este Nimrod destaca la Biblia que fue el primer valiente, vigoroso cazador, así se le conocía, ¿sí? Como un valiente, vigoroso cazador, que asentó su descendencia y formó su reino precisamente en la ciudad de Babel, junto con otras 4 ciudades, en aquella llanura, en aquella región. Ahí Nimrod, hijo de Cus, nieto de Cam, ¿sí?, afincó su residencia para levantar su reino. Así dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y la palabra Babel solo se menciona 2 veces en la Biblia, ¿sí? Se menciona precisamente en el capítulo 10, en donde dice que Nimrod asienta su descendencia para formar su reino, y se repite luego, entendiendo que era una región, la de Babel, que significa puerta de Dios. Pero la segunda vez que se menciona la palabra Babel es en el capítulo 11, que leímos en nuestra porción oficial, del versículo 1 al versículo 9, en donde se construye una ciudad y una torre. Entonces a esa ciudad y a esa torre se le llama Babel. Pero se presume, y parece que es lo más cierto, que aquella denominación de Babel, que significaba puerta de Dios, y ya no fue puesto el nombre de Babel, muy parecido, ¿sí?, intentando que esa sea la puerta de Dios, sino que más bien fue puesto el nombre de Babel con la intención que Dios tuvo al suspender los propósitos que había de crear esa ciudad y esa torre. Y se entiende que este Babel, muy parecido a puerta de Dios, en la pronunciación me refiero, este Babel ya no significa puerta de Dios. Este Babel significa confusión. ¿Y por qué es que Dios confunde ahí las lenguas para que no se entiendan y no cumplan sus protervos propósitos? ¿Sí? Pues simplemente porque Nimrod significa rebelde. Nimrod, el nombre del nieto de Cam, que recibió la maldición, hijo de uno de sus hijos, de Cus, ¿sí? Nimrod significa rebelde. ¿Qué le digo con todo esto? Mire, que la historia se repite. ¿Por qué se repite la historia? Porque salen de un juicio bien claros, bien entendidos, fuimos castigados de parte de Dios porque había maldad, porque el designio de los pensamientos de los hombres de continuo era la maldad, porque había violencia sobre la tierra, porque la corrupción se había generalizado, etcétera, etcétera. Salen de un juicio, salen de un castigo de Dios. Y a la vuelta de la esquina, le vuelven a desafiar a Dios. ¿Sí? ¿Quién? El rebelde, Nimrod, le desafía. Y asienta su generación, asienta a sus descendientes en una ciudad, ¿sí? Porque él quiere construir una ciudad y quiere construir una torre que esté dirigida hacia el cielo. Eso significaba que era una torre que quería rendir culto a la creación constante en el cielo. Es decir, en vez de adorar, glorificar y exaltar a Dios, quisieron adorar, exaltar y glorificar a la creación del hombre, ¿sí? Lo mismo que pasa hoy. Hoy exaltamos los grandes logros, hoy exaltamos y reconocemos a todo lo que es creación del hombre. Por eso exaltamos a los deportistas que ganan millones de millones de millones de dólares, y ahora hay millones de millones de millones de gente que se mueren de hambre por la situación que estamos viviendo. Si antes de esta situación mismo había millones de personas que morían de hambre, ¿sí? Pero nosotros exaltamos, ¿no? Le exaltamos al artista, le exaltamos al deportista, le sobredimensionamos sin desmerecer sus méritos, su preparación, su sacrificio, etcétera, etcétera. Pero como que le sobrevaloramos, ¿no es cierto? Ya le digo, es al artista, es a cualquier cosa, a cualquier creación, ¿sí? Y por último, ¿no es cierto? Hay el ocultismo que siempre está buscando extraterrestres, que está buscando las estrellas, que dice que las estrellas tienen poder sobre el comportamiento de las personas, al horóscopo dependiendo. O sea, todo es un desafío a Dios. Todo es un desafío a Dios, lo mismo que hizo Nimrod. ¿Y sabe qué hizo Dios con Nimrod? Lo mismo que está haciendo con nosotros, pues. Como le vio a Nimrod tan decidido, él con los suyos, porque dice, todos estaban en ese mismo deseo, en ese mismo espíritu, todos estaban con ese mismo propósito, un propósito de desafiar a Dios,
Claro, cuando uno no conoce un poquito más allá de la historia, dice, pero si lo único que quería hacer el pobre hombre era construir una ciudad y una torre que llegue al cielo nada más. No, no es así tan simple. Porque es lo mismo de hoy, ¿no? Pero si lo único que hacemos es reconocer, pues tal cosa, es exaltar tal ciudad, es exaltar a ciertos personajes que han destacado y ponerles en lugares de dioses, pero solo eso nada más. Claro, parece que todo es así nomás, pero es disfrazado. Porque todo eso no es sino desafiarle a Dios. Y cuando este hombre, con su descendencia, decidió construir una ciudad y una torre, ¿sí?, para que sea quizás el centro religioso unificado de todos los descendientes de sus hermanos y sus propios descendientes que fueron enviados por Dios a poblar la tierra, y él volverse un ídolo espiritual y hacerse de un nombre, como lo acabamos de leer en la porción oficial de Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. Y él hacerse un nombre. Es decir, él volverse un Dios, con D minúscula obviamente, él volverse el centro de atracción, él volverse el dueño no solo del poderío, porque era un vigoroso valiente. De hecho, de él descienden los grandes gigantes que terminaron hasta peleando con David. Los filisteos son descendientes de él, ¿no es cierto? O de Cam, de Cam. Entonces, todo este contexto que nosotros vemos no es sino la repetición que está pasando hoy. Hoy hay grandes personajes en la historia, hay grandes personajes presentes, ¿sí?, que tienen su renombre porque han descubierto, porque han alcanzado, porque han logrado, porque se han posesionado, ¿no es cierto? Y la gente se rinde ante ellos, ante lo que diga. Son o personajes o son personas jurídicas, como hoy, por ejemplo, nos quieren que nosotros nos agachemos ante el Fondo Monetario Internacional y ante la Organización Mundial de la Salud para decirnos que si es que queremos una ayuda de no sé cuántos millones para salir de esta pandemia, pero que aprobemos el aborto. ¿Qué tiene que ver el aborto con la pandemia? ¿Qué tiene que ver el aborto con la pandemia? Pero si ven cómo quieren que nos humillemos, ¿no es cierto? O sea, nos rindamos desafiando a Dios, porque Dios ama la vida, pues. Y sin embargo nos desafían. Están desafiando a Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Pues lo mismo que hizo con la Torre de Babel, con la construcción de la Torre de Babel. Simplemente Dios no estuvo de acuerdo, punto. Y si Dios no está de acuerdo, simplemente Él suspende. ¿Qué es lo que hizo hoy? Dios no está de acuerdo con el comportamiento de la humanidad. Dios no está de acuerdo con las nuevas composiciones de familia. Dios no está de acuerdo con el crimen, con la violencia. Dios no está de acuerdo con la corrupción, con la maldad. Dios no está de acuerdo con los abusos financieros de los que somos objeto las personas que honradamente trabajamos para que nos opriman con préstamos de auxilio que terminan matándonos. Dios no está de acuerdo con los excesos de unos y las extremas limitaciones de otros. No está de acuerdo. Entonces, ¿qué hace? Pues pone un alto. Y eso fue lo que pasó. Eso es lo que estamos pasando. Dios puso un alto. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo. Ahora, es cierto que la historia se repite tristemente. Se repite tristemente la historia. Pero lo importante, vea, es que nosotros no seamos, pues, el día de mañana unos Nimrod. Es decir, que quizás en la infinita misericordia de Dios podamos superar este juicio. No sé cómo quedaremos, me refiero a como humanidad, cómo quedaremos después de este juicio. Quizás aprendamos la lección, y no digo seamos unos Nimrod el día de mañana, es decir, que teniendo el recuerdo fresco, teniendo la memoria totalmente clara de lo que hemos vivido, por causa de la corrupción, de la violencia, de la maldad, del desafío a Dios que permanente lo hemos hecho, ¿sí?, no vayamos el día de mañana a ser rebeldes y a la vuelta de la esquina a desafiarle otra vez a Dios. Entendamos, por favor, si Dios puso un alto y le dijo al mundo, alto, no va más, las cosas no son así, no es para que la malicia se salga con la suya, pues. No es para que la malicia se salga con la suya. No es para que mañana quedemos peor confundidos como quedaron confundidos los que desafiaron a Dios. No es para quedar confundidos. Es para aprender la lección con dolor como le estamos aprendiendo, ¿sí? Y para enmendar
nuestras condiciones de vida. Por favor, cambiemos, reorganicemos nuestras mentes, nuestros corazones. Cambiemos el orden de valores, ¿sí? Volvamos a tener valores. Vivamos y enseñemos a nuestras siguientes generaciones. Y decir, mira, esto que está pasando a nuestros hijos, a nuestros nietos, esto que está pasando es porque la humanidad se volvió perversa y se generalizó la corrupción y la violencia está de día en día. Por lo tanto, nosotros tenemos que actuar de manera diferente y tenemos que inculcar a nuestras familias, a nuestros hijos, que seamos honestos, que importa mucho más llegar a ser que llegar a tener, que es más valiosa una persona que se humilla que aquella que se exalta. Es decir, volver a reorganizar eso que hace... Vea, yo estoy por cumplir, me estoy acercando al 6º piso y hace 30 años todavía nos manejábamos con esos valores. Todavía teníamos bien claro que cuando nos casábamos teníamos que entender que el matrimonio es para toda la vida. Algo que mi misma generación ya comenzó a olvidar. Al primer susto, al primer conflicto, a la primera situación, no hay queda. ¿Y compromiso? ¿Qué compromiso? Responsabilidad ninguna. Por favor, estamos violentando y estamos desafiando los principios de Dios. Yo le invito a usted, mi amigo, si es que es cristiano, pues a pesar de que seamos cristianos, tenemos que desnudar nuestro corazón y mirar bien cómo están nuestras vidas. Y si no lo es, yo le hago la invitación para que nosotros nos embarquemos en el arca. Porque de esta vamos a salir. O los que estamos en el arca, cuando tenga que abrirse la puerta, saldremos y vamos a salir sustentados por Dios, porque obviamente vamos a salir sustentados por Dios. Yo me atrevía a pensar, tomando el contexto bíblico que me permití tomarlo para esta charla, cuando Dios le dice a Noé que tome obviamente las provisiones del caso. No le dice para qué tiempo, pero si le dice que iba a llover 40 días y 40 noches, lo más probable es que Noé, al igual que yo y que usted posiblemente, tomó provisiones calculando, ¿no? Son tantos animalitos que había que sostenerles y sustentarles, obviamente. Somos 8 personas, ¿sí? Por 40 días, pues el cálculo no resulta tan difícil para saber que necesitábamos 320 porciones, 320 kits alimenticios para ocupar un poco el lenguaje de hoy, ¿sí? Eso multiplicado por 3 comidas al día, pues nos daba un total de 960 provisiones, ¿no es cierto? Por decirlo de alguna manera. Pero a la postre no fueron 40 días, fueron 370. Y si él tomó provisión para 40 y Dios multiplicó la provisión para 370, pues déjeme decirle que si usted se embarca con Dios, si nosotros los que decimos ser cristianos permanecemos embarcados con Dios y dejamos que Dios trabaje en nuestra vida en este tiempo, en nuestros corazones, en nuestras mentes, quitando rencores, quitando envidias, quitando todas las cosas que han contaminado, inclusive a quienes nos hemos dicho hijos de Dios, no importa si tomamos provisión para 40 días, Dios puede multiplicarla hasta el término, hasta cuando podamos abrir la puerta del arca para salir, y vamos a salir más que vencedores y victoriosos, porque estamos embarcados con el Señor de señores y con el Rey de reyes. Jesucristo es su nombre, por si acaso. Que Dios nos bendiga y un buen próximo mes de junio, que lo arrancamos el día de mañana, Dios mediante.